Vamos a tomar contacto ahora con el doctor Javier Farina, quien es médico infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hoy, ¿cuál es el estado de situación? Yo me imagino que ustedes debe pasar días, horas y hace una suerte de evaluación, es decir, estamos pasando en esta etapa de la pandemia o estamos transitando. ¿Cómo miran al día de hoy, domingo, esta etapa de la cual estamos transitando de la pandemia? Bueno, la verdad que conforme con los resultados de las medidas de prevención que se han tomado en el país a la fecha, no significa que haya que festejar nada ni que haya que esperar que está todo resuelto, sino que sí son los resultados quizás esperados en cuanto a que no haya un crecimiento masivo de casos y de casos graves, que es lo más importante, porque esa sería la imposibilidad del sistema de salud de abordarlo de la mejor manera y atender de la mejor manera a los pacientes, pero la verdad que, bueno, conforme con cómo se está llevando esto y sin dudas a la expectativa de cómo las medidas de prevención y la cuarentena, como le llamamos, se va a ir flexibilizando. Esto es algo que se viene hablando bastante e incluso regionalizando en nuestro país con medidas diferentes según la situación de cada región, ¿no? El flexibilizar, ¿quiere decir que esto ya pasó? No, no, al contrario, esto probablemente todavía no llegó el momento, pero sí, dado cómo se vienen dando las cosas y con una cuestión lógica del impacto económico que tiene estas medidas de distanciamiento físico que se han llevado a cabo, probablemente haya que así algunas actividades flexibilizarlas y más que nada en lugares donde la situación está más controlada. El país se comporta bastante regionalizado en cómo están la cantidad de casos y la cantidad de casos graves, ¿no? ¿Cómo observan desde la parte científica el comportamiento de la sociedad? Porque por un lado decimos, no, la sociedad tomó conciencia, por otro lado observamos que, bueno, muchos no toman del todo conciencia y intentan sortear lo que se dice del Estado precisamente de los cuidados que hay que tener en este contexto. Sí, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gran parte de la población que ha entendido cómo viene esto, ha visto bastante con preocupación la situación de Italia o de España de hace algunas semanas, y hay otra parte de la población que no, que la verdad que cuesta. También es entendible, la cuarentena es algo complicado de llevar adelante social, psicológicamente, económicamente, también hay partes que es entendible y por eso hay que seguir explicando por qué esto es importante, por qué este virus se contagia tan fácilmente entre una persona y otra, por qué es un virus que tiene que ver con juntar mucha gente. Si juntamos mucha gente en un mismo lugar, ahí empiezan las complicaciones y es lo que se ha visto en los diferentes países. Y también tomo un comentario del doctor Kahn que hacía ayer en uno de los webinars de la Sociedad de Infectología, Sí. en donde él menciona que, bueno, el éxito de esta cuarentena pues se puede correlacionar bastante al éxito de las vacunas, ¿no? O sea, ver una situación en la que no hay una catástrofe actualmente por el éxito de las medidas de la cuarentena es lo que hace también a parte de la población de dudar de si era necesario, lo cual es un error conceptual, ¿sí? Pensar que porque esté todo bastante aceptable la cuarentena no tuvo sentido. No, yo creo que las medidas de prevención tuvieron mucho sentido, que sí hay que ir pensando en algunas situaciones de flexibilización y más que nada regionalizar. No es lo mismo Corrientes que la capital federal, Claro. que Córdoba o que Santa Cruz. La situación es diferente en cada lugar y cada lugar puede adoptar medidas que correspondan a la situación de este brote. En esto, la verdad que hay varias cosas que uno va escuchando y que va entrando a tener serias dudas. Por ejemplo, gente que te dice, bueno, si todos ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué no se libera y cada uno se hace responsable por su propia persona de tener sus cuidados? ¿Es lo aconsejable de la faz científica esto? No, para nada, para nada. Y los conocemos también de otras instancias, no solo de algo de salud. Dejar para una situación tan macro, tan importante como es una pandemia que ha tenido toda esta cantidad de contagiados y de fallecidos, solo a responsabilidad individual, lo veo complejo y creemos que hay que cuidar a las personas en riesgo. Esto es algo que hay que seguir enfocando. Hay personas que tienen más riesgo de las formas graves, como son los mayores de 60, los que tengan alguna patología asociada, como diabetes, patologías respiratorias o cardiovasculares, que tenemos que seguir cuidando con distintas medidas. Y no, creo que es parte de las dos cosas, parte de medidas
tomadas a nivel global por el Estado y parte de la conciencia social para cumplirlas. ¿Podemos, por la etapa que ya pasamos de la pandemia, ¿podemos ser Italia o España todavía? Sí, todavía podemos, sin duda todavía se puede, depende acá cómo nos comportemos como sociedad. La verdad que no estamos exentos, ten en cuenta que solo 4.000, casi 5.000 personas han contraído este virus, con lo cual siguen habiendo más de 40 millones de argentinos que son susceptibles al mismo, con lo cual no estamos exentos de tener un contagio masivo. El tema acá son las medidas de prevención, ¿sí? Hasta que no haya una vacuna disponible, que esto no va a ser pronto, y una vacuna eficaz, que también es otra cosa que no va a ser pronto, seguimos teniendo una gran cantidad de susceptibles en el país y en el mundo que no están exentos de contraer el virus. ¿Por qué si toda mi vida me han dicho que si me sentía mal me tenía que ir directamente al hospital o tenía que ir a una clínica o un sanatorio, por qué ahora no lo puedo hacer? Bueno, en realidad quizás también la pandemia nos está enseñando a todos, no solo a la población general, sino al sistema de salud. La vía de primer consulta por vía telefónica o por vía de telemedicina es una vía que considero eficaz para cualquier instancia, no solo para coronavirus. No está mal tener una primera instancia, nosotros llamamos triage, a clasificar, a tratar de aconsejar, a tener un triage inicial a distancia para cualquier patología, y que luego pueda ser aconsejado si debería concurrir o no al sistema de salud. Hoy también es importante, ya que me abrís el puente con esto, es importante entender que hay un montón de patologías graves que obviamente no dejaron de existir, como el infarto, el accidente cerebrovascular, que uno no puede demorar su llegada a la institución de salud. Y tengan en cuenta que las instituciones de salud están preparadas para que estas consultas no se asocien a las consultas de coronavirus, que no hay riesgo de contagio porque uno consulte por esto. Estas patologías son muy graves y hay que seguir asistiendo al centro de salud, pero están los teléfonos para la asesoría y para la consulta rápida de cómo hacer. Usted sabe que el año pasado ya habíamos hecho un par de consultas por un tema que apareció, y a usted le habrá llegado obviamente por estar en la faz médica, ¿no? La telemedicina, la consulta por teléfono, la medicina o la consulta por WhatsApp ya tenía una suerte de discusión. ¿Con esto me parece que se va a profundizar el avance hacia eso? Nosotros lo esperamos, o sea, entendemos todos, o sea, y sin duda que desde el ámbito de salud te lo puedo decir, entendemos que no puede ser la única instancia, pero sí puede ser una primera instancia o una instancia necesaria para un montón de situaciones que va a facilitar tanto a la población general como al profesional de la salud en algunas situaciones en las que no se necesita lo presencial, e incluso es preferible que no esté lo presencial. Pero bueno, sin duda que la legislación de esto, la forma de facturación de esto es algo que todavía estamos en pañales de cómo hacerlo, pero bueno, sin duda que esta pandemia se ha avanzado mucho en el tema. Sistema público-privado también se habló y mucho de las bondades de uno y de otro, y de que esto en realidad va a terminar matando al sistema privado de medicina, de que la salud quede exclusivamente en manos del sector público. ¿Es una discusión real eso? ¿Es una discusión que se hace en la faz global? No, yo no creo que por una cuestión de las características de nuestro país, no creo que deje de existir ni una ni la otra instancia. Sí creo que estas situaciones nos demuestran cada vez más cómo es fundamental tener un sistema público de salud que funcione correctamente para poder atender a todo lo que lo necesiten y no solo al que pueda tener el acceso a una prepaga o a una obra social. Mientras tengamos trabajos en distintas modalidades, como es el trabajo independiente, el sistema público entendamos todos que es algo totalmente necesario y que lo tenemos que tener de la mejor manera, tanto el ingreso de los recursos humanos que trabajan en el mismo, como los insumos para poder trabajar de la mejor manera. Y ya prácticamente concluyendo, dos preguntas me quedan. La primera, con muchísimo cuidado, quiero hacerlo para que no caiga en una suerte de mala interpretación, sino de dudas que por ahí, cuando se van dando los casos, uno se va enterando y se repregunta. A partir de casos que se vieron especialmente en la hermana provincia del Chaco, ¿hay médicos que fueron negligentes? Digo esto porque comenzó, el caso cero fue una médica que vino de Europa y se fue a tomar mate al Hospital Pediátrico de Resistencia, y después de otros profesionales que también
después se terminó conociendo que como que subestimaron a la enfermedad y terminaron multiplicándose los contagios. ¿Puede ser que también el profesional de la salud haya pecado, de subestimar esto en algún momento? Yo creo que los profesionales de la salud no dejan de ser también personas. Creo que la información de esta pandemia es algo que ha sido complejo de manejar, que ha habido demasiada información, que no se sabía cuánto era real, cuánto no, que había que desmenuzar cada cosa que a uno le llegaba por WhatsApp, por teléfono, en los diarios, en los medios, para realmente llegar a ver qué información era real o no. Y sí creo, y acá comunicando hacia los colegas profesionales de la salud, que no hay que minimizar esto, que hay que tener en cuenta que uno no debe concurrir a trabajar con síntomas, con ningún tipo de síntoma respiratorio en contexto de esta pandemia, que es preferible la consulta precoz y quedarse en casa y ver cómo va la situación, luego ver si amerita realizar el diagnóstico para ver si tengo o no COVID-19. Y respecto a tu pregunta puntual de hablar de la palabra negligencia, quizás no sé si, yo no pondría esa palabra, sí pondría la palabra de informarnos. Creo que todos debemos informarnos y tomar responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Es claro que no todos los lugares han tenido los insumos necesarios para trabajar todo el tiempo, pero también es claro que la mayoría de los contagios dentro de los profesionales de la salud se ha dado por falta de información o por información incorrecta desde todos los lugares, incluso desde los medios de comunicación, como lo son ustedes, desde mismos colegas, desde todos lados ha sido complejo interpretar la información. Así que sí, mi recomendación grande es informarse de fuentes confiables al respecto y actuar en conciencia en base a eso. Y la última, ¿se detiene a pensar en algún momento el hecho de que por un lado la sociedad los aplaude a las 8 de la noche y que por otro no los quieren tener ni de vecino y hasta algunos los quieren echar de los edificios? ¿Se detiene a pensar, decir, yo todos los días estoy en la trinchera y mirá como algunos me aplauden y el otro me quiere echar? ¿Se detiene a pensar eso? Sí, totalmente. Esto, no es solo en la pandemia que los profesionales de salud muchas veces tenemos estas situaciones, hemos sufrido situaciones de violencia en guardias, donde quien quiere ser atendido inmediatamente ha ejercido violencia verbal o física ante algún profesional de la salud, lo cual es lamentable. Las situaciones de trabajo para cualquiera, ya sea profesional de salud u otra instancia, en distintos momentos de nuestro país no han sido sencillas, y lo que hay que seguir dando a la población es que no hay que discriminar absolutamente nada. O sea, no hay que andar pensando en que un profesional de la salud es quien no puede ingresar a un edificio, a un lugar o lo que sea, sino que les pedimos que se informen, que lean de lugares confiables, que tengan en cuenta que los profesionales de la salud van a ser los primeros que tengan que atender a cualquiera de ustedes o sus familiares o sus amigos ante una consulta, que las condiciones de trabajo no son las óptimas en muchos lugares y que uno trata de ayudar siempre ante la consulta a quien necesita. Doctor Javier Farina, ha sido un verdadero gusto poder dialogar con usted y escucharlo. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Que tenga buen domingo. El doctor Javier Farina, médico infectólogo, director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.